Vivir con un objetivo. La historia de Helen Keller no se agota a fuerza de repetirla porque hay biografías cuyo atractivo no disminuyen con el tiempo, sino que se acrecientan. A los 19 meses de edad quedó ciega, sorda y muda. A los 6 años estaba sumergida en la oscuridad y el silencio. No cayó, sin embargo, en la apatía como otros niños que padecen esa triple discapacidad. Su fuerte temperamento y su férrea voluntad eran como una caldera hirviente y sin válvulas que no tenía por dónde derramar su contenido. Por eso, aunque Helen era de naturaleza dulce, cuando no lograba hacerse entender, estallaba en violentos accesos de cólera, gritos y pataletas que asustaban a su madre y que podían durar varias horas. Era un titán atado con recias sogas, un Prometeo encadenado en busca de luz. Desde su más tierna infancia se rebeló contra el triple obstáculo que le negaba la luz de la vida. Años más tarde describió lo que experimentaba. Sentía como si me sujetaran manos invisibles y hacía frenéticos esfuerzos para liberarme. Anna Sullivan, su maestra, declaró: su inquieto espíritu anda a tientas en la oscuridad. La liberación de las cadenas del silencio y el aislamiento. La historia de cómo Helen Keller logró liberarse de las cadenas del silencio y las tinieblas se ha convertido en leyenda porque no oía ni veía. Y es que no podía pensar porque el lenguaje es el instrumento del pensamiento. Se veía incapacitada para recibir mensajes del exterior y tampoco podía enviar. Su espíritu era un abismo silencioso, oscuro y vacío. A pesar de todo, Helen Keller consiguió llegar a expresar lo que sentía y a entender lo que decían. No es el caso aquí exponer cómo. Lo cierto es que con la habilidad y el ingenio de Anna Sullivan y con gran tenacidad, dedicación y esfuerzo por parte de ambas, consiguió comunicarse con los demás con gran eficacia. Un día, cuando ya se había producido el prodigio de poder comunicarse, supo que una niña noruega, ciega, sorda y muda como ella, había aprendido a hablar. Helen saltó como quien recibe un pinchazo. Se apoderó de la mano de su maestra para comunicarle mediante el lenguaje de señas táctiles: tengo que aprender a hablar. Con tan solo 11 lecciones y en 30 días dijo en voz alta: ahora ya no soy muda. Durante toda su vida, no obstante, tuvo que luchar con la palabra hablada. Ponía los dedos sobre los labios, la nariz y la garganta de su maestra para captar las vibraciones del sonido y así oír. Después de escuchar la voz, aprendía a pronunciarla y luego la repetía para mejorar su pronunciación. Cada día repetía durante horas y horas las palabras y las frases. Hizo lo mismo todos los días durante 78 años. Mejoró hasta tal punto su pronunciación que su dominio de la palabra hablada mereció el calificativo de la proeza individual más grande que se registra en la historia de la educación. Alcanzó la gran cumbre de superarse a sí misma. Helen Keller fue la primera persona afectada de la triple invalidez de la ceguera, la sordera y la mudez en toda la historia que pudo matricularse en la universidad. Y no solamente ingresó en las aulas universitarias, sino que se graduó con honores. Después actuó en teatro, protagonizó películas en Hollywood, escribió libros y se convirtió en conferencista internacional. La primera vez que quiso hablar en público no pudo hacerlo. Era tan popular que la gente se le echó encima, le rompió el vestido y le arrancó las flores del sombrero. Todo el mundo quería ver de cerca y tocar aquel prodigio viviente. Helen se superó a sí misma y con eso superó a todos los demás. Nadie comenzó desde tan abajo ni llegó tan alto antes ni después de ella. Conversando con el presidente Roosevelt, escuchaba su sonora voz con las manos. De la misma manera, oyó cantar a Caruso y, según ella misma dijo, pudo recoger aquella voz de oro en las manos.
oyó tocar el violín a Jascha Heifetz, poniendo ligeramente los dedos sobre el instrumento. Viajó por Europa y el lejano Oriente. Hizo giras internacionales dando conferencias y luego llegó a ser una de las personalidades más conocidas del mundo moderno. ¿Cómo logró realizar una hazaña tan grande? ¿De dónde sacó la capacidad y el coraje para ascender desde el abismo del silencio y las tinieblas hasta la cumbre? Pues de aquel depósito de poder al que se refirió José Ingenieros. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inacible, afanosa de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada capaz de templarte para grandes acciones. Ese resorte misterioso, esa ascua sagrada, ha inspirado todas las hazañas de la humanidad. Todos los grandes personajes que han ido al espacio y al fondo del mar, a las selvas y a los desiertos, todas las mujeres y todos los hombres que han escalado las grandes cumbres y han construido la grandeza humana, lo hicieron porque tenían un ideal. Ese ideal los galvanizó para realizar sus memorables hazañas. Los idealistas no viven de ilusiones. No creas que tener un ideal y ser idealista es ser un loco como Don Quijote. No vayas a pensar que los idealistas son los soñadores que toman los molinos del viento por gigantes y hablan de ínsulas, vestigios y endriagos. No. Tener ideales, como decía Alberto Casal Castel, no es poblar de ilusiones la cabeza. Tener un ideal consiste en descubrir una realidad posible en nuestros sueños y luego lanzarse a convertir ese sueño en realidad. Los que viven de sueños y quimeras son utópicos. Son el polo opuesto, pero inútil, de esos materialistas que viven atados a la tierra y cuya preocupación consiste exclusivamente en comer, beber, gozar sin freno y morir. Convirtieron sus sueños en realidad. La sublime locura de Don Quijote no radicaba en lo absurdo de sus ideales, sino en que se sacrificó por ellos. La sublime locura de Domingo Faustino Sarmiento no estaba en que soñó la grandeza de Argentina, su patria, cuando ésta se encontraba en el abismo de la tiranía de Rosas, sino en que forjó aquella grandeza, soñó y realizó. Sarmiento escribió El Facundo a zarpazos, como dijera José Ingenieros, y con esa obra no solo derribó a Rosas, sino que entregó a eterno oprobio el nombre del tirano. Luego se dedicó a convertir en realidad sus sueños de iluminar las tinieblas de la barbarie con la luz de la cultura y la educación. En esto consiste el ideal. En el abismo de tinieblas en que se encontraba el espíritu de Helen Keller, vio la posibilidad de salir de su prisión. Tuvo el sueño de su liberación, pero era un sueño posible. Después se lanzó con todas las fuerzas de su ser a convertir ese sueño en realidad. En esto consiste el ideal. Por eso dicen que los ideales son guiños del más allá. Hoy más que nunca se necesitan jóvenes idealistas. Johann Kepler sintió que los astros le hacían guiños desde el cielo y dedicó su vida a estudiarlos. Descubrió las 3 leyes relativas al movimiento de los astros que llevan su nombre. Werner von Braun supo percibir los guiños que el espacio sideral le hacía y diseñó una de las primeras naves espaciales, el Saturno V. Parece que ya no quedan muchos idealistas, que los malos tiempos nos acobardan. Parece que los problemas nos agobian, que estamos tan ocupados arreglando los desórdenes del presente que ya no somos capaces de captar las guiñadas del porvenir. Pero no te dejes llevar por las apariencias. Todavía hay idealistas y estoy convencido de que son muchos y que son muchas. No todos los inventos han sido patentados.
No todos los libros han sido escritos, no todas las obras de arte o de artesanía han sido creadas. Ten por seguro que todavía hay sitios en la cumbre. Ahora más que nunca hace falta jóvenes idealistas que puedan ver los guiños del porvenir. En la cumbre aún hay mucho lugar para las mujeres y los hombres que saben luchar con esfuerzo y perseverancia. Los mejores puestos todavía están vacantes. La hora del ideal. Muchos escritores comparan la vida a una travesía por mar. El marino, antes de zarpar, se prepara cuidadosamente, consulta sus cartas náuticas y fija su rumbo según el puerto de destino. Ya en alta mar se mantiene atento a la brújula, aplica el sextante y sostiene firme el timón para no perder el rumbo, de modo que lo normal es que llegue sano y salvo a su destino. Así es el viaje de la vida para la juventud. Fijar el rumbo y mantenerlo. ¿Se lanzará el joven al océano de la vida sin rumbo, sin brújula y sin timón? Por increíble que parezca, la mayoría de los jóvenes y de las señoritas se hacen a la mar sin una meta y sin un objetivo definidos. No es extraño, pues, que no lleguen a ninguna parte. ¿Qué le podría ocurrir a un barco que saltara a alta mar si su piloto no supiera a qué puerto se dirige? Un joven sin ideales es como un navío cargado de valiosos tesoros, pero sin velas ni timón. Nos sorprenderá entonces ver a tantos jóvenes fracasados, ociosos, en estado tan lamentable y trágico que dan ganas de zarandearlos. Saber a dónde se quiere llegar. Es extraño que un joven no llegue a ninguna parte si no sabe a dónde va. Bien dicen los que saben que nunca sopla viento favorable para el marino que no sabe en qué puerto fondear. ¿Qué se puede esperar de un joven que no tiene ningún propósito y carece de ideales? Nada más que una existencia sin sentido. Porque, ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? Lo ideal es tener un ideal. Vivir es luchar por alcanzar un ideal. La vida es lucha y se resuelve en la lucha, como decía Unamuno. De esto deducimos que quien no lucha, no vive. Para que la lucha de la vida sea provechosa, debe consistir en la búsqueda de un ideal. Perseguir un ideal, eso y nada más es vivir. Tener el alma enamorada de una estrella, como diría quien se sintiera poeta, es vivir. El dinamismo de la vida, la clave del progreso humano, radica en el esfuerzo perseverante por alcanzar los ideales personales y colectivos. La conquista del espacio y de la luna fue la realización de un antiguo sueño de la humanidad. Ese antiguo ideal lo convirtió en realidad un ejército de científicos y técnicos. Y tú sabes cuánto avanzó la ciencia con el magnífico esfuerzo de tanta gente. Luchar sin desfallecer. La mayor prudencia de la vida es la concentración y la mayor locura, la disipación. Piensa con cuidado y te darás cuenta de la verdad que encierra esta declaración. Tener un propósito definido proporciona una energía incalculable en la vida, pero concentrar en ese propósito todas las fuerzas es ni más ni menos hacerse invencible. Carlyle dice que la más débil criatura puede llevar a cabo una empresa si concentra en ella todas sus fuerzas, mientras que el más fuerte puede fracasar si disipa sus esfuerzos. Gota a gota se horada la roca. Aquí se aplica la perenne lección de la gota de agua. Si perfora la roca, no es por su fuerza, sino por su persistencia, mientras que el impetuoso torrente momentáneo salta sobre ella sin dejar rastro. La historia enseña por lo menos una clara lección. Triunfará en el empeño de su vida quien tenga un elevado ideal
con firmísima perseverancia concentre en él todas sus potencialidades físicas, mentales y espirituales. Los débiles rayos del sol invernal encienden con facilidad una fogata si se enfocan y se concentran debidamente. Las grandes eminencias de la humanidad fueron hombres y mujeres que no se cansaron de descargar martillazos sobre el mismo yunque hasta forjar su destino. Lincoln alcanzó su meta porque concentró en ella todo el poder de su voluntad. Napoleón y Aníbal cruzaron los Alpes y San Martín los Andes por la misma razón. Sarmiento aprendió en 30 días el francés porque no hizo otra cosa durante un mes. La fidelidad de la brújula al polo. La brújula no va señalando uno tras otro los astros en busca del que más le agrade. El sol, las estrellas y los planetas requieren su amor e intentan desviarla. Pero la brújula ha jurado fidelidad a la estrella polar. Señala el norte en medio del fragor de la tempestad y en la serenidad de la calma. Así debe de ser en el sendero de la vida. Quien fija bien el ideal de su existencia y no permite que nada ni nadie lo desvíe, convertirá en realidad los sueños de su vida. Fíjate tú también un ideal elevado. No te apartes nunca del camino que conduce a tu ideal. Concentra en él todas tus fuerzas y no te preocupes si debes luchar meses o años en alcanzarlo. Da por seguro que lo alcanzarás. El realismo de los idealistas. A pesar de todo lo dicho, si queremos ser auténticos y verdaderos idealistas, no podemos dejar de ser realistas. Podría darse el caso también de que nunca alcanzarás tu ideal. Ahora bien, cualquiera que sea tu caso, hallarás al final enriquecida tu vida. Descubrirás en ti nuevas fuerzas que ni siquiera sospechabas que poseías. Lo más importante, sin embargo, será que grabarás en tu alma la convicción de que eres alguien, que dejaste grabado tu nombre en la lista de las mujeres y los hombres que no han vivido en vano. Entonces experimentarás la satisfacción de los que convierten su vida en bendición para los demás. No olvides pues en ningún momento que tener un ideal es la primera ley del éxito. Hacer, tener y ser. Que tu primer propósito sea prepararte para el futuro. Si no puedes ingresar en la universidad como quizás te propusiste, no te desalientes, no es el único camino para realizarte. Un obrero cualificado, un técnico bien preparado, con frecuencia resultan más útiles y más necesarios que un especialista. Si sueñas con la fama, búscala en el arte, en la ciencia, en la política. Puedes aspirar a ser un gran pintor, un gran músico o escribir un libro de mérito. Es bueno hacer grandes cosas y alcanzar el bienestar material, pero hay ideales mejores. Hay ideales que las grandes mujeres y los grandes hombres del pasado consideraron mayores y más nobles. Séneca escribió: todos pueden aspirar a lo que constituye la verdadera nobleza del hombre, que consiste en una razón recta, un alma justa, la sabiduría y la prudencia. Ser, hacer y tener son las tres brillantes estrellas de la grandeza de las tres. De las tres, la más luminosa es ser. Recuerda que es mejor ser grande que hacer grandes cosas. Lo que alguien es dura más que lo que hace. Por tanto, hazte el propósito de llegar a ser una persona recta y justa. No te dejes desviar por la corriente del mal. No vayas tras la multitud que siguen como esclavos la última moda y al último ídolo. Sé tú misma, sé tú mismo. Desarrolla tu carácter.